esta manera comienza Impacto Económicos. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar de inmediato repasando los titulares de esta jornada. En Uruguay, el gobierno nacional sostuvo un encuentro con la fuerza sindical y empresarial para asumir medidas de cara a la emergencia sanitaria suscitada por el COVID-19. En contexto, vamos a revisar el panorama presentado por la ONU frente a la pandemia del COVID-19, así como la opinión de especialistas que reiteran la fragilidad que ya venía padeciendo el sistema capitalista antes de la actual crisis. Y algunas empresas españolas se abocan a fabricar equipos que salvan vidas durante esta pandemia del COVID-19. Vamos a entrar de inmediato en materia. En Uruguay, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, sostuvo un encuentro con el sector sindical y también el empresarial. El diálogo tripartito se fundamentó en las carencias de condiciones para los consejos salariales y en prorrogar el seguro de paro flexible por la crisis del COVID-19. Ambos sectores manifestaron, por un lado, la necesidad de evitar los despidos y de controlar el alza de los precios, así como una solicitud de prórroga en los pagos y vencimientos tributarios y otras medidas de alivio fiscal. Igualmente, la central sindical elabora un proyecto de resguardo para los trabajadores que presentarán ante el Parlamento. En este sentido, Mieres garantizó las conversaciones con el Ejecutivo y también el sector sindical se pronunció para prorrogar la extensión de los acuerdos en reciente vencimiento. El primer convenio colectivo de la construcción vence el 30 de abril y los otros acuerdos el próximo 30 de junio. Y las familias más vulnerables en República Dominicana ya empezaron a tener acceso al programa Quédate en Casa, que está diseñado por el gobierno de este país para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de toda la población. Esta iniciativa atiende alrededor de 1.5 millones de familias, quienes van a empezar a recibir los ingresos por el orden de los 2.000 pesos mensuales a través de la tarjeta Solidaridad. La ayuda llega a los sectores más vulnerables que se han visto afectados con las medidas de distanciamiento social decretadas por el gobierno nacional debido al coronavirus. Por su parte, la vicepresidenta del país, Margarita Cedeño, aseguró que esta iniciativa estará compuesta por unas 811.000 familias y el resto, que son alrededor de 611.000, que ingresarán por primera vez a este subsidio. Según estadísticas de la administradora de subsidios locales, el gobierno dominicano ha destinado en lo que va de este año más de 1.072 millones de dólares a los programas sociales con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los dominicanos. Y el presidente del Banco Central de Perú, Julio Velarde, anunció que el gobierno nacional alista una emisión de bonos en dólares, mientras que está en marcha un plan económico para suavizar la crisis por el coronavirus. Por ejemplo, el plan de estímulo anunciado recientemente asciende a 12% del Producto Interno Bruto Nacional y busca frenar el avance del virus por medio del otorgamiento de créditos garantizados por el gobierno para las empresas y un programa para reactivar la economía del país. El funcionario destacó el esfuerzo estatal frente al déficit fiscal que puede enfrentar esta nación. Por otra parte, Velarde se mostró en contra de un plan del Parlamento de liberar hasta un 25% de los fondos privados de pensiones, que en su mayoría están invertidos en títulos y bonos del exterior. El Congreso había suavizado esta iniciativa para dar liquidez a los afiliados y ha propuesto que el retiro de la cuarta parte de los fondos de pensiones tenga un tope. La propuesta será debatida este viernes.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, rechazó el pago de la deuda externa de América Latina en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus. Esta información la vamos a revisar a través de nuestro portal de la casa, www.telesurtv.net. En el interior de esta noticia dice que el reclamo viene expresado en un comunicado en el que además afirman lo criminal que representa escatimar los fondos a la salud y los derechos por pagar las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional y otros acreedores. La organización indígena le recuerda al gobierno que la prioridad en este momento son los sistemas de salud y de protección social para enfrentar la pandemia del coronavirus, y solo una política de soberanía económica puede aliviar la crisis económica y mundial que se comienza a venir. Exigieron además reorientar las líneas de producción de las grandes empresas para la generación de insumos que están destinados a combatir el nuevo coronavirus. Y en Puerto Rico se incrementó en las últimas semanas las reclamaciones al seguro por desempleos. De acuerdo al Departamento de Trabajo, en la última semana de marzo, la cifra ascendió a 91.518 casos de paro laboral. El portal local 5 Millas refiere que se trata de una cifra récord que supera los niveles alcanzados durante las semanas posteriores al huracán María en septiembre del año 2017 y durante el cierre del gobierno en mayo de 2016, cuando se llegaron a alcanzar entre 8.000 y 55.000 reclamaciones semanales respectivamente. De hecho, en un solo día, el 31 de marzo, puntualmente, se recibieron 15.403 solicitudes de desempleo. Es tiempo de establecer nuestra primera pausa. En nuestro segmento En Contexto vamos a revisar el impacto del coronavirus. La Organización de Naciones Unidas publicó recientemente un informe que denominó Responsabilidad Compartida y Solidaridad Compartida, respondiendo a los efectos socioeconómicos del COVID-19. Este documento describe a la pandemia y la califica como un verdadero reto económico para el mundo e incluso pone en prueba a la organización. De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, el coronavirus ha provocado una desarticulación económica y social que resentirán más las pequeñas y medianas empresas, así como la población informal o quienes viven del día a día. Frente a esta crisis, la ONU propone una serie de ideas en las que incluye un mayor estímulo global fiscal para reducir el monto de tributos. También sugiere que se inyecte dinero a las poblaciones vulneradas para que sean los hogares los motores para reactivar la economía, aunado a préstamos comerciales con bajas tasas de interés. Asimismo, el COVID-19 ha golpeado a una economía que ya mostraba fragilidad y esperaba índices de desempleo históricos. La ONU prevé además que las monedas débiles van a presionar la habilidad de los gobiernos para maniobrar en los estímulos fiscales a escalas que garanticen estabilizar la economía y capear la crisis sanitaria. Por otra parte, se estima pérdidas de entre 5 millones y 25 millones de empleos, que representan ingresos de alrededor de 860.000 millones a 3,4 billones de dólares. Igualmente, la actual crisis sanitaria amenaza con retroceder en derechos alcanzados en materia de género y exacerbar la pobreza femenina, que será aún más vulnerable a la violencia y la participación igualitaria en el trabajo. La situación de dificultad económica sería similar en el caso de migrantes de nacionalidades como El Salvador, Haití, Honduras, Nepal y Tonga. Por último, la diseminación del virus en países en vía de desarrollo va a debilitar la ya fracturada macroeconomía de esas naciones que ya tienen deudas acumuladas y verán disminuidos sus ingresos por efectos del COVID-19.
Y mientras que los grandes medios y los gobiernos afirman constantemente que la crisis bursátil ha sido provocada por la pandemia del coronavirus, Eric Toussaint es portavoz del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas y él asegura que todos los elementos para una nueva crisis financiera ya se estaban gestando desde hace años. Eric Toussaint, portavoz del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, en una reciente entrevista, asegura que el coronavirus COVID-19 constituye la chispa o el detonador de la crisis bursátil, pero que no era su causa. En ese contexto, señala que la cantidad de materia inflamable en la esfera de las finanzas ya había alcanzado la saturación desde hacía varios años y que ya se sabía que una chispa podía llegar a provocar la explosión, pero no se sabía cuándo y qué la provocaría. Toussaint pone como ejemplo la primera gran reacción de pánico entre los inversionistas que cotizan en la bolsa de Wall Street, que se produjo en diciembre de 2018. En ese momento, la presión de un grupo de los grandes bancos privados y del gobierno de Donald Trump y la Reserva Federal de Estados Unidos comenzó nuevamente a bajar sus tipos de interés y, por consiguiente, volvió a comenzar con sumo brío el frenesí del aumento de los valores bursátiles. Y las grandes empresas continuaron con la recompra de sus propias acciones en la bolsa. Tal situación provocó que estas grandes empresas privadas aumentaran su endeudamiento y los grandes fondos de inversión incrementaron la compra de empresas de todo tipo, incluso industriales, recurriendo también al endeudamiento. Asimismo, el investigador belga indica que entre septiembre y diciembre de 2019 hubo una gran crisis de escasez de liquidez en Wall Street, por lo que la Fed intervino, de nuevo inyectando en total cientos de miles de millones de dólares para tratar de evitar el desplome de los mercados. En cuanto a la crisis del sector productivo, Toussaint refiere que la caída de la producción había comenzado ya en 2019 a gran escala, particularmente en el sector automotor, ya que se había producido una caída enorme de ventas en China, en India, en Alemania, en el Reino Unido y en muchos otros países. Agrega que es necesario luchar para que se ponga en marcha un vasto programa anticapitalista que incluye una serie de medidas fundamentales, entre ellas la suspensión del pago de la deuda pública, seguida de la anulación de todas las deudas ilegítimas, ya sean privadas o públicas. Y fíjense que hay otra investigación del Coordinador Internacional de Comunicaciones de Greenpeace de África, Tal Harris, dice que las medidas de confinamiento de cuarentena frente al COVID-19 no será una tarea de fácil cumplimiento en los países africanos, a diferencia de Europa. Según el vocero citado en el portal Rebelión, a pesar de que la ansiedad provoca vérselas con una peor pandemia desde la gripe española a principios del siglo XX, recientemente en la ciudad de Kinshasa, los 14 millones de personas de la capital del Congo respondieron a la exigencia del Estado de quedarse en casa, pero con aglomeraciones y colas por todas partes, en bancos, mercados y negocios, y las autoridades debieron responder rápidamente con la fuerza de seguridad. Para el vocero puede resultar esta cuestión psicológica o económicamente el tipo de confinamiento practicado en los países de renta alta o media, pero no es práctico en países de baja renta. Asimismo, señala que en las familias en África pueden agrupar hasta una docena de individuos. Las viviendas están abarrotadas en los suburbios de las ciudades, mientras que el acceso al agua y al jabón supone todo un desafío. También las cadenas de suministro son inconsistentes y las personas carecen de cuentas bancarias. De la industria contra el COVID-19 en España hablamos al regreso de esta segunda pausa. En España, las empresas de este país están adoptando sus líneas de producción y abandonando su fabricación habitual para producir equipos que salvan vidas durante la pandemia del COVID-19. La firma BCN 3D Technologies, que fabrica impresoras 3D, está produciendo marcos negros para protectores faciales que necesitan los médicos y las enfermeras, así lo informó el director de comunicaciones David Martínez. Por su parte, el fabricante de perfumes Puig está preparando desinfectantes para manos, mientras que el fabricante de autos SEAT transformó una instalación en un tiempo récord normalmente utilizada para fabricar
el eje delantero del bastidor auxiliar del modelo León, para montar el equipo respirador con una propulsión del motor limpia parabrisas. Transformado en un tiempo récord, en prácticamente 3 días, una instalación que la tenemos acondicionada para fabricar el eje anterior del subchasis del modelo León, de nuestro León, para montar el equipo respirador con una propulsión del motor limpia parabrisas. Y el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, indicó que esta crisis del coronavirus en Europa también tiene una responsabilidad decisiva. Le Maire dijo que Europa se mantiene fiel a sus raíces políticas y prosperará, o Europa cederá ante el pánico y el egoísmo nacional y desaparecerá. Asimismo, instó a los europeos a utilizar todos los instrumentos de crisis existentes. Y en ese contexto, el funcionario francés señaló que piensa activar el mecanismo europeo de estabilidad con ligeras condiciones y sin ningún estigma en ningún país. Además, indicó que está pensando en activar una nueva financiación del Banco Europeo de Inversiones por un monto total de aproximadamente 200.000 millones de euros. Y quiere crear además un plan de resguardo de desempleo por un monto total de 100.000 millones de euros. Esto según lo propuesto por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Un reciente estudio revela que la tasa de paro en los Estados Unidos aumentará para mediados de este año, según el Instituto de Política Económica EPI, hasta 19.8 millones de estadounidenses podrían ser despedidos o despedidas, suspendidos también de sus trabajos para julio venidero debido al impacto económico del COVID-19. El análisis coincide con la publicación de este jueves de las nuevas cifras oficiales sobre el desempleo que marcaron un récord histórico en este país. Estados Unidos ha registrado 6.65 millones de solicitudes por desempleo en una sola semana. Este dato supera al de la semana pasada, cuando las solicitudes de subsidio alcanzaron los 3.28 millones, según datos del Departamento del Trabajo de Estados Unidos. El EPI precisó que su estudio está basado en una estimación del banco Goldman Sachs, el cual pronosticó que el Producto Interno Bruto se contraerá un 9% en el primer trimestre y un 34% en el segundo. En Vietnam, el Ministerio de Planificación e Inversiones propuso entregar 2.600 millones de dólares como una ayuda para mitigar la crisis por el coronavirus. La distribución de esta cartera tendría como prioridad a los trabajadores cesantes y de bajos ingresos, con una ayuda de $76 por persona al mes. Esto debido a las medidas de estado de preemergencia que establece que solo pueden abrir las fábricas y establecimientos de distribución y ventas de bienes esenciales, obligando a unos 760.000 pequeñas empresas a cerrar. Igualmente, el organismo plantea otorgar $43 a los 2 millones de hogares pobres y a más de 5 millones de personas que perdieron sus empleos o no poseen contrato laboral. Y también a los beneficiarios de políticas sociales un ingreso extra de $21.8 durante los próximos 2 meses. Todas estas propuestas están en espera de aprobación por el gobierno. El canal de Suez está operando con normalidad a pesar de los efectos del COVID-19. Hasta el cierre de marzo, un total de 1.662 buques cruzaron a través de esta ruta. El resultado es superior al registrado en 2019 y representa un aumento del 4.6%, coincidiendo además con la tendencia al alza en el primer trimestre. Este balance fue ofrecido por las autoridades del Canal de Suez ante los rumores de su cierre por la emergencia epidemiológica, y también explican que sus trabajadores aplican medidas de vigilancia y también de control médico que fueron recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Desde la presidencia del Canal de Suez aseguran que el tráfico de embarcaciones continúa hasta la fecha sin ninguna novedad y están asociados por la pandemia. El Banco Africano de Desarrollo aprobó fondos para combatir la plaga de las langostas del desierto que asola países de ese continente y amenaza con provocar una hambruna. Los recursos aprobados por la entidad financiera ascienden a $1.500.000 y entre los destinatarios de la asignación están Eritrea, Etiopía, Kenia y Somalia.
El procedimiento para la distribución de los fondos serán coordinados con la FAO y el propósito es evitar que los destructivos saltamontes expandan su radio de acción y a asistir a las familias cuyos cultivos, muchos de ellos de supervivencia, han sido arrasados por estas plagas. Las langostas que este año comenzaron su devastador periplo en Uganda son capaces de devorar en un día alimentos suficientes para alimentar a 35.000 familias promedio y han arrasado unas 30.000 hectáreas de cultivos, algunos de ellos básicos para los ingresos por exportaciones de algunos países. El balance de los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este jueves los ponemos en pantalla. El barril de petróleo intermedio de Texas, $23.93 el barril y sube 16.39%. Sumamos Brent de referencia en Europa, $29.27 el barril, sube 17.41%. Y el crudo venezolano, 112.80 yuanes y tiene una baja de 25 yuanes al cierre de la semana pasada. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. Recuerde que la invitación es para que siga todas nuestras redes sociales. Como siempre a todos, muchas gracias. Hasta la próxima.